Moscas, cucarachas que aparecen inexplicablemente en la casa, arañazos, golpes, ruidos que suenan y no hay nadie, sombras que surgen en medio de la sala, un espíritu tal vez. Brujería en las casas. Hoy dos sacerdotes exorcistas nos van a contar cómo limpiar esa brujería y qué significa cada una de estas manifestaciones. Va a ser un podcast increíble porque aquí vamos a tener, vuelvo a decir, vuelvo a recalcar, dos exorcistas nos van a contar sus secretos, solo aquí en Más Allá Podcast. Y para hablar de la brujería, de cómo se manifiesta, de cómo se presentan, de cuáles son los síntomas, de cómo se limpian las casas, estamos con dos sacerdotes que nos han acompañado varias veces aquí en nuestros contenidos. El padre Julián Carreño. Padre, muchas gracias por estar con nosotros en Más Allá. Gracias, Esteban, por esta nueva invitación. Aquí estamos, claro que sí, a hablar de brujería. Padre Andrés Pinzón, para hablar de estos temas oscuros, estos temas en los que muchas personas de alguna manera encuentran resistencia porque piensan que realmente no existe nada, otros dicen que sí. Está usted. Muchas gracias. Gracias a usted, Esteban, y pues hoy tratando de compartir un poquito del conocimiento, sabiduría y la experiencia que tenemos en el campo para poder guiar y ayudar a las personas. Padre Julián, usted como sacerdote, ¿la brujería existe? Totalmente, la brujería existe y es una influencia que aún sigue viviéndose hoy en el día a día, en lo cotidiano. Lastimosamente, a veces es más fácil hacer el mal que el bien. Y mucha gente recurre a las prácticas oscuras, brujería, hechicería, santería y cualquiera de sus ramas para buscar un beneficio o hacer el mal a alguien. Padre Andrés, usted ha estado cerca a muchos casos. ¿Nos puede contar uno de esos casos en los que había manifestaciones en las casas de las personas, donde de alguna manera la presencia del mal, de la brujería, de la hechicería, de la magia negra, causaban manifestaciones sobrenaturales? Claro, una de las manifestaciones más comunes, Esteban, es el aburrimiento que sienten las personas dentro de la vivienda. Un ejemplo, la persona compra la casa, compra la vivienda, el apartamento, y al principio todo era normal, todo era bueno, todo era tranquilito y en paz, pero de un momento a otro surgió algún problema, algún pleito o algo, y a través de ello se generó que de pronto alguien haya quedado resentido con esta persona. Las mismas personas lo reseñan. Y después de un tiempo comienzan a sentir que su casa ya no era ese lugar agradable, ese lugar seguro, sino que la casa se empieza a sentir hostil. Salen a trabajar y cuando es la hora de retornar nuevamente a su vivienda, no les da ganas de volver, no les da ganas de llegar a la casa. Si llegan a la casa, sienten que pierden el aliento, que pierden la fuerza. Si son personas organizadas, aseadas, limpias, ya no tienen ese ímpetu, esa fuerza para levantarse, para arreglarla, para verla bonita. Se empiezan a generar muchas veces peleas, discordias dentro de los miembros de la casa. A veces por bobaditas se forman problemas demasiado grandes y muchas veces se terminan destruyendo hogares, familias y lo peor muchas veces también es entrar en estados de depresión, de angustia muy fuertes. Padre, nos cuenta el padre Andrés que es como sentir esa energía, ese aburrimiento. Muchas otras personas también nos han dicho que hay otras manifestaciones con insectos, gusanos, moscas. Hay gente que dice, no, en mi casa empezaron a aparecer unos gusanos o se llenó de moscas y muchas veces se asocia a la brujería. ¿Conoce usted casos? ¿Es esto de alguna manera un síntoma de brujería? Uy, totalmente. Muchas citas referencian el tema de las plagas, ¿no? Que por más que han mandado fumigar, que han expertos, que echan el típico baigón o cosas industrializadas y la cucaracha vuelve, la hormiga vuelve, el gusano vuelve, mi casa es limpia, mi casa es aseada, pero siempre entra una mosca a tal hora, recordemos a Baal, señor de las moscas, entonces la gente intuye que algo puede estar pasando porque efectivamente no es normal. Si tú eres limpio, si lavas tu casa, si tú sabes que sacas la basura, ¿por qué tu casa tiene gusanos? ¿Por qué la mosca siempre entra a la misma hora? Si pasa algo espiritual. Y la plaga, como las plagas de Egipto, es una manifestación de que algo está mal en tu casa. O sea, sí, en la misma Biblia se habla de plagas de moscas y de infestaciones de insectos, ¿no? Como que habla de alimañas.
¿Estoy mal? Ustedes conocen mucho más que esto. Mira las 10 plagas de Egipto, las moscas, las langostas, los que llaman los tábanos uno, el agua que se dañó, digámoslo así, que se volvió sal. Entonces, todas estas manifestaciones, todas estas plagas, han sido la forma de entender que algo espiritualmente puede estar pasando en una casa. En Egipto lo hizo Dios como para que liberaran a los hebreos, pero también lo obraría el demonio como para atormentar a las personas. Es viable. Recordemos que si Dios es lo bueno, si el demonio es lo opuesto, pues él quiere imitar lo de Dios al revés. Entonces, si yo te aburro en tu casa, pues te vas a ir. Y le quería preguntar, ¿alguna vez ha tenido algún caso Andrés Pinzón que le haya contado un feligrés, algún de las personas que van a su templo, a su iglesia, alguno le ha contado, mire, es que estoy sufriendo algo similar a esto que estamos hablando, con insectos, con moscas, con gusanos? Constantemente, constantemente porque parte de estos son los síntomas que se expresan en la vida cotidiana de las personas. Inclusive recuerdo que un día fuimos a la casa de un doctor, de un abogado, él fue a su proceso de liberación y este hombre pues terminó su relación sentimental con su pareja en el momento, pero la pareja de él quedó resentido, quedó con rabia, quedó con ira y parte de su propósito era que él no prosperara, que él no saliera adelante. Y este hombre se sentía demasiado mal en su vivienda. El día que fuimos a hacer la liberación, que fuimos a hacer la oración sobre la vivienda, cuando entramos, la casa se veía perfectamente aseada, limpia, se veía bien. Él nos había comentado que había tenido problemas de plagas, de cucarachas, pero en ese momento, cuando iniciamos la oración, no. Encendimos un incienso, hicimos el recorrido por la casa y al empezar el recorrido por la vivienda empezaron a salir cucarachas de todos los lugares y de todos los rincones, Esteban. Salían como borrachas, como dicen por ahí, como tontas. En vez de esconderse o de salir ahuyentadas, inclusive muchas veces se nos acercaban como para que nosotros las aplastáramos, pero no era una ni eran dos, eran cantidades de cucarachas, caían del techo, salían de la cocina, de las habitaciones, de todos los lugares. Y físicamente no se veían cuando nosotros empezamos el recorrido por la vivienda, cuando empezamos a hacer la oración. O sea, cuando empezaron ustedes no se veían y empezaron a salir de todas partes. De repente, el humo del incienso, el poder de la oración, hizo que estos animales empezaran a fluir por toda la vivienda. Padre Julián, ¿y así se limpia? O sea, ustedes en una liberación, ¿cómo se limpia esta brujería de la casa, estas alimañas? ¿Qué le diría a alguien que lo está viendo, que está sufriendo algo así? ¿Cómo lo limpian ustedes o qué oraciones utilizan? Bueno, desde la fe cristiana, ¿cierto? El cristianismo, pues aparecen los famosos o llamados sacramentales, como los principales elementos de defensa o de limpieza espiritual, oraciones de liberación, oraciones de desánimo para las casas, no solamente las personas, porque entonces en las casas ya no se habla del fenómeno de la posesión, sino la infestación. Entonces, una casa se puede infestar de la presencia del demonio y hay que recurrir a elementos, a armas espirituales para combatir eso. ¿Qué es un sacramental? Según la fe cristiana, una herramienta que Dios nos da precisamente para eso, para aliviar el alma, para curar, para ahuyentar al demonio. Agua, sal y aceite como los más básicos, pero exorcizados. ¿Me puede explicar un poco lo que nos cuenta el padre Julián de los sacramentales? O sea, los sacramentales puede ser agua, puede ser aceite, puede ser sal, pero hay que estar bendecida, tiene que estar bendecida. Claro, porque si no serían elementos naturales comunes y corrientes. Y sería básicamente lo que se hace con la persona, se le hace la oración al sacramental, a la sal, al agua y al aceite. ¿Para qué? Para que las personas o nosotros en los procesos de liberación, pues estos elementos tengan esa fuerza divina, esa fuerza celestial para poder liberar. Como complemento a la pregunta que me acaba de hacer Esteban, muchas veces se hacen citas virtuales. Dentro de las citas virtuales se le pide a la persona simplemente que tenga un vasito de agua y que a ese vasito de agua se le aplique un poquitico de sal. Es su propia agua, es el agua de su vivienda, de su casa. Y las personas pues, que conocen lo que consumen, muchas veces cuando empieza el momento de la oración y ellos tienen que consumir los sacramentales, o dicen, el agua me supo a rico, me supo delicioso, o esta agua me supo a feo, me supo inmunda, esta agua no es el agua que consumo normalmente en mi día a día. Y muchas veces eso también es muestra de la situación energética, espiritual que está viviendo la persona. Cuando la persona le sabe a feo el agua, por lo general siempre tiene una reacción después o durante la oración. Reacción como vómito, soltura estomacal. Padre, hay otro síntoma que dicen muchas personas que sienten,
que incluso en este momento estamos viviendo, no que lo estamos viviendo como algo maligno, sino que yo creo que en el ambiente que estamos, y es que cambian las temperaturas. Entonces hay gente que nos ha escrito acá, por favor, pregúntenos aquí, escríbanos aquí abajo. Hay gente que nos dice, padre, yo llego a mi casa, vivo en una ciudad muy calurosa, pero siempre una habitación que es helada y no hay aire acondicionado, no hay nada. O cuando paso siempre al lado de la escalera, siento un escalofrío, como si hubiera ahí algo de brujería, como si me hicieran brujería en la casa, y ese es un síntoma. Esos cambios de temperatura extremos, cuando no deberían existir, ¿son también síntomas de brujería en las casas? Sí, claro, totalmente. Los cambios térmicos son otro signo muy notorio y pienso que uno de los más comunes cuando hay brujería en tu vida y en tu casa. El frío suele ser siempre asemejado a los difuntos, cuando hay trabajos con entierros, con muertos. Y por eso esa habitación, ese rincón, esa esquina es el que siempre se pone así. Es como si esa entidad o el ser que están usando pues toma posesión de esa parte de tu casa. Y por eso al llegar ahí está el frío, está el escalofrío, siento que me observan, me tocan, porque está el ser ahí, como custodiando, aguardando ese lugar de tu casa. O sea, padre Julián, la explicación de esos fríos o de esas sensaciones de helaje, que le llaman el helaje a veces en algunos lugares, es porque hay una brujería que implica al frío de la muerte, o sea, que hay un espíritu que tienen ahí o que le han enviado a uno un muerto, como llaman. Por eso hablan tanto del famoso frío de muerto. Es el que, o hay personas que viven siempre con frío. Pueden ir a la playa y tienen que usar saco. Y médicamente no tienen nada, porque le impusieron un difunto. Y ese difunto lo lleva a tener estas sensaciones. Igualmente en tu casa. Está frío o la zona se siente fea porque el trabajo es asociado al difunto. El calor a velaciones, ¿sí? Para desesperar, para aburrir, para sacar corriendo. Entonces siento mis pies que me queman, siento que me chuzan, siento que literalmente estoy quemado las plantas de los pies, pero no tengo nada. Te están velando, pero en este caso es con calor, no con frío. O sea, padre Andrés, hay dos manifestaciones, el frío extremo y el calor extremo. Sí, sí, señor. Y cada uno busca, como por así decirlo, cada una de estas manifestaciones en el cuerpo tienen como lógica aspectos de la vida de la persona. Por lo menos lo que explicó Monseñor, el frío casi siempre se asocia o a muertos difuntos o también muchas veces se asocia a algún trabajo que se llama congelamiento, que es a través de un elemento que ponen en un refrigerador, en un congelador, congelar la vida espiritual, emocional, de pareja, congelar la vida económica de las personas y a través de ello pues inducir la desgracia, la pobreza, la enfermedad o las separaciones. Y en el caso contrario de la calor, lo que buscan es el desespero. Y lo que hacen es velar a las personas, padre Julián. Literal, vamos a imaginarnos que aquí tenemos el muñequito, ¿cierto? Tu foto, tu fotografía, y lo empiezan a quemar. Literal, con una vela pues consagrada, ritualizada, pues van quemando lo que te representa a ti. O si tomaron tus objetos personales, ropa íntima, empiezan a quemar todo esto a la hora que es la consagración. O más fácil, una vela marcada a tu nombre, para que te vayas, para que te enfermes, para que te desvivas, para que dejes tu pareja, te encienden, muchas veces la voltean para potenciar su efecto en cuanto a la oscuridad y lo colocan ahí hasta que se consuma, consagrado a algún demonio, algún espíritu que haga ese trabajo. Y esa consagración la hacen los brujos y velan a las personas. ¿Ustedes alguna vez, usted padre Julián, en su iglesia, alguna vez algún feligrés suyo le ha contado o le ha mostrado estos objetos? ¿O usted ha encontrado en su sacerdocio, ha visto un altar de brujería o uno de estos objetos de enterramientos que causan esto? Sí, claro, parte del día a día y pues todas las experiencias que uno va viviendo lo lleva a contrastar de que es una realidad. Y mucha gente ha encontrado, y nosotros encontramos cuando hacemos las visitas, porque pues hay veces que toca ir a la casa, hay gente que no puede sola. Es todo que el sacerdote vaya a hacer la limpieza. Y sí, literalmente uno encuentra los objetos de brujería que fueron dejados en la casa. Los amarres, los entierros, los muñecos, símbolos que evocan la muerte, los alfileres, la tierra del difunto. Se encuentra literalmente físicamente en la casa o en las empresas, negocios, incluso en los vehículos, los trabajos que hacen contra las personas. Es viable encontrarlos. ¿En los vehículos? ¿También en los automóviles? Tristemente sí. Incluso hay gente que tiene un vehículo, tú compras tu vehículo nuevo, qué emoción, voy a estrenar cualquier marca, tu favorita, y hombre, desde que lo compré este vehículo va a guerra,
hoy le pasó esto, mañana esto, varadas imposibles, me quedé sin frenos, buscando qué, pues que la persona se desviva en un accidente inexplicable. Y hay gente que pues lastimosamente le ha pasado esto, cuando llega a buscar ayuda, al ir al mecánico y al desbaratar por ejemplo un vehículo encuentran una bolsa y la destapan y están los huesos del difunto. Quitan eso, se limpia el carro obviamente pues de lo espiritual y el carro no vuelve a fallar, quedó como nuevo. O sea, el brujo o el que le quiere hacer brujería le mete dentro del carro huesos de difunto. Literal se dan sus mañas para en algún punto colocar cosas. Hace poquito visitamos una casa de una muchacha que estando en su casa, la camioneta afuera se incendió sola, donde va el motor. Tienen cámaras. El carro fue al mecánico, al electricista y no había explicación humana porque el carro estaba bueno, el motor estaba bueno. Y el incendio empezó solo de la nada, según la grabación de su cámara de seguridad, y consumió todo lo que sería el capó del vehículo. Ya luego de lavarlo ellos y ya luego de llegar nosotros, pues notamos que sí había como alguna mancha de que algo pudo haber estado ahí, algo raro quedó ahí manchado y que por más que lavaron no se iba y no era grasa del mecánico, algo se arrojó en ese objeto, en ese vehículo para contaminarlo. Quería preguntarle sobre otro aspecto de estas señales, porque esto de los carros me dejó, yo que soy escéptico y no creo en muchas de estas cosas, me parece asombroso que se hayan hecho estos rituales y se metan a veces en los automóviles para hacer daños, que es realmente perverso, sea usted creyente o no, es perverso hacer eso. Pero también hay otras señales que muchas personas dicen que son de brujería, padre Andrés, y son los olores. Son los olores. Personas que dicen, no, yo limpio mi casa, le echo Clorox, le echo limpio, le echo todo, pero huele a podrido, a muerte, a nauseabundo. Incluso en el pasado se hablaba de que el olor era el azufre, ¿no? El olor a azufre, que era síntoma de algo demoníaco y de brujería. ¿Usted ha escuchado eso o por qué sucede? ¿O realmente en lo que usted hace como padre ha escuchado de estos olores que son síntomas de lo malvado de la brujería? En la misma cita, Esteban, cuando llegan las personas, casi siempre se tiene este tipo de diálogo que estamos teniendo hoy con usted. Se le pregunta a la persona si han percibido cosas extrañas, cosas raras, sombras, ruidos, los animalitos, las plagas, pero también este tipo de olores característicos. Y de estos olores característicos muchas veces nos llevan a también poder determinar y discernir de qué forma y con qué están haciendo el trabajo. Por lo menos muchas personas asocian y se asocia también el olor a las flores de muerto, a la tierra húmeda, como a trabajos en tumbas, en cementerios, en lugares de descanso de las almas, muchas veces también olores fétidos, olores como cuando la basura no se saca y se empieza a pudrir dentro de la casa, empieza a oler o a emanar ese olor nauseabundo, cuando un animalito fallece y queda por ahí atrapado, escondido y comienza a oler ese olor a picho. Muchos de estos olores nos dan relación de qué tipo de trabajo y de qué forma lo están haciendo y al corroborar con el resto de la información de las personas nos podemos dar de cuenta qué es lo que quieren hacer. Un ejemplo por lo menos lo de las mismas flores y el trabajo que ponen muchas veces en los cementerios. Casi siempre este tipo de trabajos busca desvivir a la persona, acabar con la vida de esta persona. Los olores a lo picho, a lo inmundo, a estos olores así, casi siempre también tienen relación con la parte económica, con la parte de destrucción de hogar. Y aparte de eso, pues hay otros olores característicos como los mismos fluidos corporales que llegan ese tipo de olores a la vivienda sin que haya ninguna relación física ni lógica. Olores a tabaco, cigarrillo, chicote. El olor a tabaco muchas veces está conectado con la brujería y el olor también a muerte, ¿no? Son esos dos olores. Padre Carreño, ¿alguna vez usted vivió algún caso o sintió usted mismo ese olor al llegar a algún lugar? Uy, total, hay lugares que los pisa uno y literal no queda que se guasquea en el acto, porque el cambio de un lugar Olores vomitivos. totalmente nauseabundo. Hemos tenido casos de personas, seres humanos, que llegan a la consulta, al proceso, estamos aquí hablando y al empezar el exorcismo les cambia el olor corporal, el aliento, pero que es una cosa desesperante que usted dice, Dios mío, líbralo, pero porque este cuerpo ya se fue. Pasa el exorcismo y el olor se va. O sea, sí el olor es un síntoma del demonio, de lo diabólico. Totalmente, y de lo que le puedan estar haciendo a esa persona concreta o a esa casa concreta. Si tu casa huele a muerto, pues ¿con qué te lo estarán trabajando? ¿Sí?
Si tu casa huele a azufre, a amoníaco, pues uno empieza como a analizar por dónde pueden ir las cosas, ¿no? Lo que nos decía el padre Andrés, o sea, es diferente si el olor es a azufre, a muerto. Claro, dependiendo de la influencia que estén usando, ¿no? Hay gente que huele a flores, a cuando ya está coagulada, a heces, a orina, y mi casa está limpia, no tengo perro, no tengo gatico, y siempre huele como a orín de gato mi casa. ¿De dónde sale eso? Es el ataque espiritual. Y cada ataque es distinto. Por ejemplo, si huele a azufre, ¿qué sería? Históricamente, como tú lo decías, pues el azufre se ha analizado al demonio, a Satanás, a Lucifer, que ya hay una presencia pues más como demoníaca, digámoslo así, ¿no? A difuntos, pues que están trabajando con un muerto, ¿sí? Las heces o la orina suele uno verlo como ya un tipo de ataque, ¿para qué? Para dañar tu vida. Literalmente, pues hacer eso en tu vida. Si yo te pongo un trabajo con excremento, ¿qué quiero? Pues posiblemente en tu vida, que te vaya mal, que te arruines, que te acabe tu familia. Y entonces, de acuerdo al olor, es el trabajo distinto. El olor más pestilente, el peor olor, el que es más grave, ¿cuál sería, padre Julián? Digamos que alguien dice, este es el olor porque me están atacando de la manera más violenta y horrenda. Tú pienso que eso es variable, ¿no? Como que cada quien tiene como sus puntos débiles, como su olfato. Pero, o sea, en mi caso que me parezca más, no difícil, pero que me parezca más complejo, es cuando uno se topa con el olor ya a la sangre coagulada. Me parece como más complejo ese tema, porque ya incluye pues sacrificios a alguna entidad, alguna deidad, pues para buscar eso. Pues el olor a sacrifico algo, pues entonces sentimos la sangre, que este tipo lo están trabajando, pero saben y están pagando bueno para que usted se desviva, por ejemplo. Padre Andrés, ¿y cómo se limpia estos olores? Porque la gente dice, no, por más de que utilice Clorox y no sé qué más, utilice vinagre, se utiliza mucho el vinagre, pero ustedes con los sacramentales, ¿qué utilizan para limpiar, digamos, una casa? Antes de responderle Claro, esta claro. pregunta, Esteban, no siempre los olores tienen que ser nauseabundos, no tienen que ser fétidos, fuertes. Muchas veces también hasta el olor de una loción puede indicar también que se estén haciendo algo malo. Un ejemplo, por lo menos si le están haciendo algún tipo de trabajo, de amarre, de atadura, de endulzamiento para llegar al corazón, a la mente de una persona, no para enamorarlo porque no lo pueden enamorar, pero sí amarrarlo, muchas veces ese olor característico de la loción que utilizaba mi expareja, la persona que anda como a la pata mía, puede simbolizar también de que ese mismo olor esté dando indicios de que esa persona esté haciendo algo malo sobre mi vida, que quiera a través de la maldad imponerme algo que no está dentro de mi voluntad, dentro de mi juicio. ¿Cómo controlar la mente? ¿Cómo hacerle un amarre de amor? O sea, Exactamente. si huele, digamos, a la loción de esa persona que lo atrae o que quiere atraerlo, es porque está ahí un hechizo de amor. Claro, usted tuvo su expareja y su expareja, cuando ustedes terminaron la relación, esta mujer quedó obsesionada hacia usted, no aceptó esta separación, no vivió el duelo, pero ella quiere seguirlo buscando a usted. Sin ninguna razón lógica, física, ese olor llega a su casa. Lógica y física es que nadie en su entorno utilice esa loción, pero a usted le llegan esos olores en sueños, está por ahí e inconscientemente percibe esos olores, esas oleadas de esa misma loción. Entonces eso puede también simbolizar de que esa persona esté haciendo algo malo en contra suya. Claro que también hay que determinar situaciones psicológicas, mentales, para mirar que de pronto no haya ningún tipo de psicosis en la persona afectada. Padre, pero entonces, digamos, hay estos olores y vuelvo a la pregunta, padre Julián Carreño. Si hay, por ejemplo, esto y la gente dice, no, yo lavo, yo le echo estropajo, yo le batuqueo el piso, no sé qué más, y no se va el olor. Ustedes como sacerdotes, cuando dicen que hacen una limpieza, no es solo la oración, no solo la liberación, porque quiero hacer esta pregunta. Según el Vaticano, no solo se hacen liberaciones y exorcismos de personas, sino también de objetos y de casas. Cuando se hace eso, se utilizan también los sacramentales. ¿Qué sacramentales usan para limpiar, por ejemplo, una casa? Objetos, casas infestadas, sí. Entonces es necesario, el más común es el sacramental del incienso. Entonces, muchas veces el incienso sí se lleva el olor que el cloro no pudo, que el fabuloso no pudo. Usted pasó la oración de liberación, usó el incienso como ritual de limpieza y ese olor no volvió.
o mermó 2, 3 inciensos, 3 liberaciones y se fue el olor con incienso. Lavar la casa con agua exorcizada, limpiar las paredes con la sal exorcizada, purificar el entorno. El agua, sal y aceite son los más comunes. Ungir los objetos. Entonces, un objeto contaminado con brujería, una imagen, inclusive pues una imagen religiosa, tú la oras y la unges con aceite exorcizado, pues pidiendo eso, la limpieza de ese objeto. Ungir las puertas, ungir las ventanas, consagrando la casa a Dios, por así decirlo, consagrándola al bien, pues para que el mal no pueda entrar. Y si hay mal, que ese mal salga de tu casa. O sea, padre, dos preguntas. Una, ¿se utilizan se limpia la casa con agua bendita? O sea, ¿utilizan el agua bendita para limpiar, haciendo aseo, digamos, trapear la casa con agua bendita? ¿Se puede? Literal, en nuestro caso, por preferencia en experiencias, agua exorcizada. Porque técnicamente el brujo o la bruja puede trabajar lastimosamente el agua bendita para el mal, pero el agua exorcizada no. ¿Nos puede contar cómo es esto de que un brujo trabaja el agua bendita para el mal? ¿Utiliza el agua bendita para la maldad? Tema fuerte, ¿no? Pero mire que hay casos de testimonios de personas, mucha gente en el ideario popular, antes de buscar un sacerdote, va a buscar un brujo, ¿sí? Y el testimonio de ellos narra que el brujo les pide, tráigame agua bendita, tráigame agua bendita. No le dicen para qué, obviamente, ¿no? Pero dentro de sus rituales, pues lo que consagran, lo que usan, bañan o lavan, por así decirlo, los muñecos, los objetos, los difuntos, con agua bendita, ¿sí? La usan para el mal. Pero ya el agua exorcizada, como la oración es diferente, la fe obviamente primero que nada, y lo que se usa dentro de este ritual no permite que la oscuridad trabaje. Por eso muchas brujas y brujos, al hacer exorcismos y al aplicar o usar agua exorcizada, les quema, gritan que les quema. Entonces, literal, si tú eres brujo y tomas en tus manos agua bendita, listo. Agua exorcizada te quema, porque es para otro objetivo de combate espiritual. Esa es como la diferencia en este tema espiritual. Padre, y entonces, se utiliza agua exorcizada, se limpia la casa y de alguna manera eso hace que se vaya esta brujería, como esa oración destruye el mal. Empieza a cambiar, claro, empieza a liberar la casa, a mejorar, pero pues también toca tener qué más es de fondo. Si tú estás también poseído, si te has trabajado tú como persona, si es solamente la casa. Obviamente, si yo limpio, el mal va a querer volver. Eso es tanto, es bíblico y es por experiencia propia. Si yo estoy pagando brujería y me la están tumbando, y si mi deseo es pues que esta cosa siga, pues sigo pagando, van a seguir renovando, te van a volver a atacar. Por eso la gente debe estar siempre constante, limpiando, fortaleciéndose y lo más importante, la vida de fe, mantenerse en oración pues para que el mal no pueda entrar a su vida. ¿Hay alguna oración que usted use, Padre Julián, para limpiar esas casas o limpiarlas de brujería? Sí, claro, lo más común o la que más se conoce es la oración de San Benito, ¿cierto? Es como ya el famoso ritual, la gente porta sus medallas, sus camándulas, el rosario. En nuestro caso, pues usamos mucho la oración espontánea, más que someternos a un libro, a un ritual romano. Es como llevarlo desde la fe y lo que uno va sintiendo, pues pedir a Dios obviamente que corte, que rompa, que destruya, que desate maldad, brujería, hechicería, entierros, etcétera, pero llevándolo como así, lo que especifique cada casa, siempre orientado a eso, a romper, quebrantar, destruir, liberar lo malo para que venga la bendición de Dios. Padre Andrés, ¿alguna vez usted estuvo en una casa donde se veían estas manifestaciones de las que hemos hablado, frío, olores y demás, y los animales, y haya iniciado usted un proceso de liberación o exorcismo y se vieron manifestaciones más fuertes? Sí, claro, hemos estado en lugares donde inclusive las sillas de comedor, sillas a veces pesadas, las mueven, donde se ven pasar sombras. Una vez estuvimos en una panadería y estas herramientas que ellos utilizan de metal era como si alguien cogiera una moneda y golpeara esos instrumentos de trabajo de ellos, como con una moneda golpeando el metal. También se han escuchado pasos, se han percibido bastantes situaciones raras, olores, las manifestaciones con los olores se vuelven muy recurrentes. Y lo que le dije, lo de los animales, empezamos a orar y no se ven los animalitos y de un momento a otro empiezan a caminar como alrededor de uno y uno dice salen como tontos, borrachos, que no tiene ninguna lógica porque ellos deberían de huir. Insectos. Insectos, casi siempre cucarachas. ¿Y ustedes alguna vez, cuando han estado en esas casas,
que dices que se mueven, dice padre usted que se mueven las sillas, que escuchan como si rasguñaran en una panadería, lo sintió. ¿Cómo fue eso que le pasó en la panadería? ¿Nos puede contar? A ver, en esta panadería pasaba algo característico. Este local, antes de pertenecer a los dueños de la panadería, en ese lugar trabajaba una señora que hacía cosas malas. Trabajaba brujería, trabajaba hechicería. Ellos compraron este lote, compraron esta casa, perdón, sin tener el conocimiento de qué hacía la dueña anterior. Después de que se indagó, después de que ellos mismos investigaron la historia de la vivienda, pues se dieron de cuenta de que la dueña anterior hacía estas cosas malas allí. Pero no solamente sucedía esto, los empleados que llegaban se aburrían, se cansaban muy rápido, renunciaban, muchas veces inclusive los mismos implementos de la panadería, los mismos alimentos se dañaban y sucedía algo característico y es que en el baño que utilizaban para los empleados tenían un sensor de luz, un sensor de calor y sin que nadie entrara al baño, este sensor se activaba y la luz constantemente se encendía, se encendía, se apagaba sin ninguna razón lógica. Y entonces los buscaron a ustedes. Sí, señor, en base a todo lo que estaba sucediendo y lo que pudimos determinar era que no era nada en contra de ellos, sino lo que estaba sucediendo era lo que había quedado atado en el pasado sobre esa residencia, sobre ese espacio físico. Porque no siempre es brujería, no siempre es hechicería, pero sí muchas veces lo que se hizo en el pasado sobre el lugar, por eso cuando se compra una vivienda pues sería bueno investigar la historia del lugar. Y lo que hicieron en el pasado quedó atado, quedó amarrado, esa energía quedó allí anclada sobre ese espacio físico. Padre Julián, le quería preguntar sobre lo que nos está diciendo el padre Andrés. Ya hablamos de los olores y hablamos de diferentes manifestaciones, pero también nos hablan de sombras, de que la gente está en la casa y dice, pero ahí siempre veo como un viejito en la puerta, o siempre se me aparece en el baño un ser, o cuando me levanto por la noche a tomar agua, veo que en la cocina hay como un viejito, como una señora ahí. Y muchos dicen que esas apariciones son también por los muertos que envían los brujos. ¿Han ustedes visto casos así? ¿O usted qué ha escuchado de esto como padre, como sacerdote, de estas apariciones ligadas a la brujería? Sí, muchas personas esperan a ver cosas como para que creamos, ¿no? Como que listo, me están ranguñando, bueno, es un gato, ay, cayó algo, ah, eso es un ratón, ay, me tocaron la puerta, eso es la del vecino. Sí, mucha gente lo asocia así. Ah, no, eso es común, yo siempre tengo que buscar lo racional, ¿sí? Siempre voy a como que no, esto no es posible, esto, soy un adulto estudiado, ¿qué me van a estar haciendo brujería? Pero después de que usted vio algo, venga, ¿para dónde cojo? Y sí, hay casos de documentados, personas que están en el baño y está usted cepillándose solito y pasó la sombra por atrás suyo. ¿Qué más piensa uno? Estás durmiendo, estás acostado y alguien se le sentó al lado y no ve nada. Estás acostado durmiendo y algo te abraza, te sujeta y no te puede decir. Algo hay en esa casa. Y sí, puede ser el difunto que están usando. O alguien también que vivió en esa casa, algún ser desencarnado, que no ha trascendido y se arraigó al lugar. Y él queda aún ahí. Por eso mucha gente a veces compra casas, arrienda casas y se va. Porque el ser que se quedó ahí siente que ese lugar aún es de él. Y entonces molesta, perturba, mueve cosas, quita esos sonidos, olores, con el objetivo pues, de sacar a los que él cree que son sus intrusos. Porque esa casa era de él. Padre Andrés, que quería preguntar lo siguiente. ¿Alguna vez usted ha estado cerca a una de estas manifestaciones? ¿Usted mismo haber visto una sombra en algún lugar o un espíritu en algún lugar o estas figuras que supuestamente mandan los brujos, estos muertos, cuando usted como sacerdote ha estado en estos lugares, en estas casas que dicen que están embrujadas? Sí, claro, sí, señor, Esteban, hemos pasado por algunas situaciones donde ya uno no se asusta, antes la adrenalina como que lo motiva a uno, pero sí se han evidenciado este tipo de espectros, de imágenes, muchas veces inclusive a través de los mismos vidrios, de los mismos espejos, o a veces también inclusive en las grabaciones, cuando hemos hecho grabaciones, han quedado como destellos, sombras. Algo muy característico también de que no solamente sucede en las casas donde vamos, sino también muchas veces cuando estamos haciendo los exorcismos en el templo,
empiezan a suceder cosas dependiendo de la persona que vaya. A veces hay personas que inclusive han evidenciado que cuando están allí empiezan a escuchar como un pitidito, como un silbidito, como que uno empieza a hacer la oración y ellos empiezan a percibir en sus oídos como si alguien les estuviera susurrando, murmurando, como si alguien les estuviera silbando al oído. Se empiezan a emanar también esos olores extraños, raros, y a veces también hemos presentido como ese tipo de sensaciones de que algo pasó por el lado de nosotros. ¿Qué días estaba en un exorcismo y yo le estaba imponiendo las manos en la cabeza a la persona y en la cabecita y en el estómago, porque ella me dijo que sintió náuseas y ganas de vomitar durante la oración? Pero al terminar me preguntó: usted no me puso las manos en la espalda, porque usted me tenía una mano en la cabeza y una mano en el vientre, pero yo sentí que alguien me puso 2 manos en la columna. Yo le dije: no, estábamos solos. Inclusive buscamos las cámaras de seguridad de la iglesia y pues no se vio absolutamente nada, pero la persona sí se fue con el sentimiento de que alguien le puso la mano en la espalda. Entonces se evidencian muchas cosas que se materializan durante el mismo momento de la oración, bien sea por la misma liberación o por lo malo que le están haciendo a la persona. O sea, esta persona sintió que alguien lo tocaba. Sí, sí, señor. Y sobre las sombras, ¿alguna vez usted ha visto esas figuras humanas como sombras? Sí, sí, señor. Una vez cuando hicimos la expedición al Centro Cultural del Oriente, se vio la figura de la monja y se vieron algunas otras visiones de sombras, de seres que pasan. Y cuando aparecen esas figuras, Padre Julián, en las casas, esas sombras, es porque usted me dice que pasan dos cosas, que puede que sea una persona que vivió ahí o puede que sea brujería. ¿Nos puede explicar qué diferencia habría? ¿Cómo identifica usted? ¿Es que esta sombra que dice que aparece es porque puede ser un espectro o puede ser porque le están mandando un muerto a los brujos? Yo pienso que nadie quiere vivir con un fantasma en su casa, ¿no? Como que no es divertido, a menos que usted pues le guste el tema o se dedique a la brujería y antes quiera tener más seres ahí. Lo más básico es indagar. Cuando es algo como tan constante, como tan vívido, entonces mucha gente empieza a indagar en sus vecinos. Venga, aquí quién vivió, cómo era la persona. Ay, sí, lo que me cuentan se parece al viejito que yo veo todos los días. En la casa, eso es una experiencia personal, donde un familiar mío, cuando un abuelo muere, el abuelo duró yendo a la casa 6 meses. Un hijo lo sentía, abría la puerta, prendía la estufa de la ducha, bajaba la llave del baño, él alcanzó a verlo 3 veces, literalmente saliendo de la casa. Lo sentía que subía las gradas y era como si la persona estuviera ahí. Obviamente, pues no es bueno que se quede ahí, pero sí es viable que esas presencias empiecen a manifestarse lo que hacían cotidianamente. Entonces, muchas veces también el espíritu, que no es de brujería, como que se queda repitiendo en bucle lo que hacía en vida. No para atormentar, no para dañar, sino como que sigue ahí su cotidianidad. En cambio, el que está mandado para hacerte daño, pues es el que quiere atormentarte, tocarte, como se decía ahorita, incluso manosearte, tumbarte las cosas, partir objetos, como que venga, ¿se va o se va? Depende. O sea, el espíritu que vive ahí se repite y se ve, pero no acosa ni hace nada malo, sino simplemente aparece en un lugar. Cuando ya te empiezan en parte a tocar, a empujar, es porque hay algo maligno que tal vez te enviaron para fastidiarte, para sacarte de ahí. Como que influye más el ataque, ¿no? Como que mi objetivo es ese, pues que usted se enferme, que se vaya a esta casa, que se acabe el matrimonio, como que es un ataque más constante, ¿no? Ya el espíritu casero como que, bueno, a veces se molestan, claro, porque sienten que el lugar es suyo, pero es más visto como a repetir el bucle de lo que hacen en vida, más que a atacarte literalmente. ¿Alguna vez, padre, usted ha visto una de estas sombras o espíritus? ¿Nos puede contar si alguna vez las ha visto? Uno como que se acostumbra ya a esto, ¿no? No que usted diga, ay, no, veo sombras en todos lados, en la casa, en el carro, en el bus, ay, no, bueno, el padre de sombras, no. Pero sí, uno evidencia estos seres, sobre todo en exorcismos, uno como que ya tiene como la espinita, ¿no? Como que algo va a pasar, ¿qué puede pasar? En el caso donde nosotros atendemos los exorcismos, hay casos muy puntuales donde nos han abierto la puerta en pleno exorcismo. Literal se abre de par en par una de las puertas, pues digámoslo, no de seguridad, pero sí una de las puertas que están en el lugar. Y siempre es esa puerta la que se abre. Y a veces alcanza a verse como que la figura pasó. Hace poco hacíamos limpiezas de un hotel y se veía que las sombras en ciertas habitaciones, como que al abrir la puerta, entraba la sombra debajo de la cama. No había luces, abrir y cerrar la puerta como que no cambiaba la zona, digámoslo así, y uno veía la sombra entrar sutilmente por debajo de las camas. Sombra que recorre el pasillo es muy común en las limpiezas,
Tú vas pasando por un pasillo y ves que entre más tú te acercas, la sombra pasa. ¿Dónde más he visto yo o percibido? En los cementerios. Cuando hemos ido a orar o a trabajar alguna cosa especial, a hacer novenas, eucaristías, como que entre tumbas, entre callejones, uno ve como que la sombra que le hace coquitos a uno. Y uno dice, ve, ¿este qué querrá? ¿De parte de Dios o del diablo? Pero pues uno no se asusta, ¿no? Pero sí es común ver la sombra que te hace cocos en estos camposantos. En los hospitales. ¿En los hospitales ha visto sombras usted, padre? Pues casi no voy. No me gusta ir al médico, pero sí lo referencia mucho sobre todo las personas que van de la parte médica, de que sienten, presienten y ven estas energías de seres ya desencarnados allí. Pero aparte de esto, padre Andrés, no solamente están lo que hemos visto de los olores, de las sombras, sino la gente también habla y de los animales o las alimañas. Yo no hablo de alimañas, a mí todos los animales me parecen lindos, pero también hablan de los ruidos. Gente que dice que le tocan la puerta, que le tocan así la puerta y abren y no hay nadie, dicen que es porque la casa está embrujada o porque le están haciendo también brujería o que se escuchan arañazos. En el techo también pasos. Gente que dice, hombre, yo escucho voz de alguien que grita o que me insulta y les hacen todas las pruebas médicas y no tiene ningún problema. Y es en esa casa. No pasa en la calle, no, es en la casa y entonces en la casa está embrujada o en esa casa pasó algo. ¿Ha escuchado usted eso de los ruidos como síntomas también de que hay algo mal en una casa? Claro, Espiritualmente. es muy constante que nos digan o que nos referencien este tipo de situaciones. Pero se lo voy a poner con un ejemplo, Esteban. Usted está durmiendo, está descansando y usted empieza a sentir que en su casa paredes, techos, que se mueven cosas, que caen cosas sobre el mismo techo. ¿Usted qué siente cuando usted se despierta, cuando usted se levanta? Se levanta incómodo, con fastidio y con miedo, ¿cierto? Muchas veces lo que buscan con todo esto es aburrir a la persona, sacarla, ahuyentarla o debilitarla, porque a través de ese método de debilitamiento de la persona es donde puede tener un mayor campo de efectividad la brujería. Cada vez que usted entra en ese estado de desespero, de angustia, de tristeza, en que usted no puede dormir, en que usted no puede descansar, su estado anímico se ve afectado y con ello también se empieza a debilitar algo muy importante dentro de la vida personal de la persona que está siendo afectada por la brujería, que es la fe. Usted luego siente que no puede ni siquiera orar, que no puede rezar, no puede tener ese encuentro con Dios, porque sabe que apenas va a empezar a orar, inclusive esto sucede en los momentos de la oración, que empieza la gente a orar en la casa y empiezan a escuchar los ruidos, o empiezan a escuchar el murmureo en los oídos, como que les hablan, como que les silban, empiezan a sonar las cositas dentro de la misma vivienda, porque no quieren que la persona se acerque a Dios. ¿Qué puede traer la liberación a una casa? ¿El sacerdote? Sí, claro, pero obrando a través de Dios. Es Dios quien hace la obra. Y si la persona se aleja de Dios, pues ¿qué va a empezar a entrar con más fuerza, con más poder y con más potencia a su casa? Lo malo, lo oscuro y lo que le están intentando hacer para dañarlo, para destruirlo. Entonces estos son métodos de debilitamiento para aburrir a la persona, para desesperarla y para que no pueda conciliar muchas veces ni siquiera el sueño. Padre Julián, ¿usted ha escuchado ruidos sobrenaturales durante los exorcismos? ¿Ha escuchado ruidos que no se produzcan por un ser humano, sino que estén en su entorno o en unas de estas casas en donde ustedes también han hecho exorcismos? Porque entiendo, y vuelvo a decir, y lo dice el Vaticano, que no solo se hace exorcismos sobre un ser humano, sino también sobre los objetos y sobre los edificios. ¿Ha escuchado algún ruido? Sí, sí nos ha pasado y yo suelo hacer la oración o lo que estemos haciendo en su momento y yo no digo nada, yo me hago el loco. Y ya luego que acaba el exorcismo o acaba la limpieza, le pregunto a la persona, venga, ¿usted sintió esto? Ay, sí, yo también. ¿Usted le pasó esto? Ay, ¿verdad? Yo pensé que era yo solo. Como que trato de contrastar, pues de que esté pasando lo mismo para el que está al lado mío y decir, bueno, no soy yo. ¿Qué pasa mucho eso en los exorcismos? El ruido, sí. El golpecito, en plena oración. Que algo se sienta como que salió corriendo, como si fuera un gato. Sí, el típico arañazo, como que es la despedida de eso que está ahí, como que no me quiero ir, pero bueno, me tocó. Entonces me voy, pero como que sepan que me fui, ¿sí? Velas que se apagan solas y no hay corrientes de aire. Y usted la va a prender de nuevo y no enciende la vela. Y el fogón está ahí. El incienso muchas veces también no prende. O se apaga en plena limpieza y toca darle un refuerzo con otro incienso porque no enciende. Y no hay explicación, ¿sí?
Tú vas abriendo las puertas, ventanas donde hay cosas, objetos, la casa está sola y sí, sienten gritos, murmullos, maullidos. A veces, no es que sea todos los días, pero sí, ha habido espacios donde se han sentido ruidos. ¿Y cuál es el ruido más extraño que ha escuchado usted, padre? Yo pienso que en mi caso, los lamentos ha sido como lo más impactante, ¿sí? Obviamente, en algún punto nos va a dar miedo, somos seres humanos, sí, pero a nosotros nos gusta ese miedo, es un miedo rico, no es un miedo que me atemoriza, sino que es un miedo que qué rico, me están asustando, ¿sí? Pero entre los lamentos como que son muy impactantes porque sí se venga, estoy solito, no hay niños, el dueño está a mi lado y empieza el típico quejido, el quejambre, como ese viejito que muere en agonía. Y usted siente ese quejido constantemente en esa casa, el pujar de dolor, ¿sí? El grito de desespero, desgarrador. Yo en algún punto, pues saliendo de este campo en la infancia, podría decir que escuché el lamento de la Llorona, ¿sí? Pero eso fue en la infancia, hace muchos años. Pero sí en las casas me parece muy complejo el tema del lamento, porque esa entidad muchas veces sufre, ¿sí? Que el tema nos ha tocado. El difunto muchas veces es engañado. Entonces, el muerto no es que sea feliz haciendo eso. Muchos brujos y brujas engañan al difunto para que haga un trabajo prometiéndole cosas, como que te vas a ir al cielo, como que te vas a volver a manifestar en el plano material, te vas a reencontrar con tu hijo, con tu hija, y pues el espíritu accede a trabajar porque le están prometiendo algo. Y luego del trabajo, al ver que pasa el tiempo, que pasan los años, pues el muerto también sufre, porque ve que ni descansa, ni logró lo que le prometieron aparentemente. Padre Andrés, quería preguntarle a usted, padre Andrés Pinzón, ¿cuál es el ruido más extraño que ha escuchado y en qué contexto? Ruido más extraño. Yo creo que los ruidos que a veces inclusive lo tienden a uno a confundir son los de los silbidos también, porque está uno en ese momento de la oración y empieza uno a sentir como cuando pasa esa corriente de aire entre dos edificios y suena ese así, y uno dice, bueno, muchas veces son lugares encerrados y uno no dice de dónde. No quiere decir que lo asusten a uno, pero sí como que lo confunden porque usted dice, de ninguna lógica viene esto, aunque pues estamos hablando de temas que no tienen lógica ni tienen sentido. Esos son uno de los ruidos que de pronto a veces como lo dejan a uno como con la cabeza pensando. También muchas veces se han escuchado voces, pero no voces claras, no voces nítidas, pero sí como ese susurro. Y le quería preguntar por algo que nos contó también que me pareció interesantísimo, y es que en los mismos objetos católicos, padre, hay a veces brujería. Usted me dijo que hace poco estaba contándonos que a veces en los objetos, como en las imágenes de santos o imágenes de la Virgen o del mismo Señor Jesucristo, a veces meten ahí brujería. ¿Cómo lo han descubierto? ¿Qué es lo que hacen los brujos? Eso es otra cosa que me parece increíble. Es más fácil. Supongamos que tú eres católico, ¿sí? Eres creyente y yo quiero hacerte daño. Entonces yo te compré un anillo. Este anillo simboliza a San Benito. El que usted tiene, este es un Este anillo de San es un Benito. anillo de San Benito. Yo se lo compré a usted y se lo voy a regalar. Usted no lo va a recibir. Sí, Porque en su fe esto representa algo positivo, ¿cierto? sí. Entonces, así como hay padres que bendicen objetos religiosos, pues hay brujos que consagran los objetos religiosos. Entonces ya el anillo no va bendito, sino maldito. ¿Cómo se da usted cuenta? Listo, recibí el anillo, me lo puse. Bien. Y al pasar el tiempo, una semana, 2 semanas, como que me siento raro, me siento decaído, la mano se me duerme justo cuando me pongo el anillo, me lo quito y como que descanso, o llegó a mi casa un cuadro de Jesús, un cuadro de María y ahora la comida se daña, la comida ya nos rinde, el dinero empezó a escasear y yo no he hecho que desde que esto llegó a mi casa, ¿sí? O empezaron los ruidos y fue cuando llegó la imagen, el regalo. Porque el brujo consagró ese elemento. No importa que se llamen de Jesús, porque el muñequito no es Jesús, es la representación. Entonces, teóricamente el brujo lo puede consagrar para el mal. Y usted feliz recibe la imagen embrujada en su casa. Y ahí entró el demonio, el espíritu, la brujería. Padre, ¿usted ha encontrado alguno de esos objetos, de esas imágenes religiosas que han estado malditas, digámoslo así, o alguna vez vivió un caso usted mismo que nos pueda contar? Todo el tiempo. Nos ha tocado destruirlas, porque la gente no es capaz. Nos ha tocado hasta imágenes propias nuestras que de tanta energía que se maneja se han contaminado. Nuestras propias imágenes de la iglesia y ha tocado destruirlas, porque se cargaron de esas energías, por así decirlo. ¿Sí? Hay casos donde alguna vez lo que yo de pronto más llamativo vi fue un cuadro de Jesucristo en una finca. Y en la finca todo echó para atrás.
el dinero, la economía, la salud, la familia, y al hacer la investigación, la limpieza y todo el tema y el cuento, la familia llegaba a la conclusión de que todo cambió desde esa visita de ese familiar, que entregó un cuadro. Al quemar el cuadro, porque se tocó quemarlo, literalmente incinerarlo, el cuadro no se quemaba. Pasaba y pasaba el fuego, los minutos, y el cuadro seguía intacto. Ya después de más de 10, 15 minutos orando, el cuadro se empezó a quemar. Y literalmente el cuadro empezó como a desdoblarse, a flotar, a brincar dentro del fuego. Hasta que se pudo reducir casi que media hora para quemar un cuadro. O sea, tomaron ese cuadro religioso y ¿qué imagen tenía? ¿Me recuerda? Era un Jesucristo. Un Jesucristo. Y ustedes lo lanzaron al fuego como para purificarlo y decían que se movía y no se quemaba. Y no se quemaba. Por más, estuvo casi media hora orando para que se pudiera quemar ese objeto. Y ustedes Imágenes. oraban frente a la fogata o al fuego. Y empezaba como a brincar el cuadro, por así decirlo, en el fuego. Era muy curioso, pero era algo pues que el que lo vio es el que sabe qué pasó, y no había nadie manipulando el fuego. La gente estaba alrededor de la fogata pues también extrañada de eso que pasó, ¿sí? Imágenes que se rompen y se encuentran objetos dentro de ella, Dentro del mismo... imposibles de meter ahí humanamente, o sea, la imagen está buena. O sea, coges una virgen, un divino niño, un Cristo, lo rompes y adentro tiene algo. Y tiene algo adentro. ¿Y qué tienen adentro? Se pueden encontrar la típica bolsita, ¿cierto? La tierra ahí, los huesitos, el muñequito, las puntillas, el muñequito con chuzitos, frases, fotografías del familiar. ¿Y cómo llegó eso ahí? Padre Andrés, usted, igual que el padre Carreño, ¿ha encontrado alguno de esos objetos en imágenes religiosas? Sí, señor. Una vez nos tocó destruir una imagen de nuestro Señor Jesucristo. Dolió un poquito destruirla por el costo y también por simbólicamente lo que representaba, pero esta imagen se prestó en un tiempo a otro lugar y cuando nos la devolvieron, resulta que en el templo empezaron a pasar cosas raras. Un día se me olvidó sacar el aseo y me tocó devolverme y al entrar al templo, más o menos como a las 9 de la noche, sentí una energía demasiado densa, demasiado pesada, empecé a sentir escalofríos y empecé a orar. Empecé a pasar a esa hora a oscuras por todos los rincones y llegué al lugar donde estaba la imagen y empezamos a orar, o empecé porque esa noche estaba yo solo, empecé a orar por la imagen y empecé a sentir una energía demasiado pesada. Esa noche se lo comuniqué a Monseñor y al otro día fuimos de una vez a mirar a ver qué era lo que pasaba con la imagen. Coincidencialmente, después de que se llevó la imagen o que la imagen retornó nuevamente a la iglesia, empezaron a pasar cosas como que la gente no asistía a las citas, por lo menos si teníamos 15, 20 citas en el día, nos faltaban la mitad, no llegaban las personas, empezó a ponerse pesado el ambiente. Ese día determinamos de que la imagen tocaba destruirla, la agarramos, la partimos, le prendimos fuego, pero en el interior de esa imagen había una tapa plástica, una tapa como de un galón, de un bidón. Se prendió el fuego sobre la imagen, se calcinó casi toda la imagen y la tapa quedó intacta. Una tapa plástica que por el simple hecho del calor debería de haberse derretido al instante, en poquito tiempo, y la tapa quedó casi intacta. Nos tocó agarrar y destruir esa tapa particularmente por aparte y eso es algo ilógico, porque el plástico se consume en cuestión de segundos con una fogata como la que encendimos en ese momento. Padre Julián, ya estamos llegando al final de este podcast. Ha sido interesante ver todas estas manifestaciones espirituales ligadas a lo que pasa en las casas, sobre todo de las personas que ustedes nos han expuesto. Pero quería preguntarle sobre algo que usted me mostró hace poquito, que era un anillo de San Benito. Se utiliza mucho San Benito, ya hablamos de los sacramentales, para limpiar. ¿Por qué San Benito se utiliza para hacer este tipo de limpiezas y de exorcismos? ¿Y cómo lo utilizan ustedes? Bueno, San Benito pasó a la historia, pues o se popularizó porque era exorcista, ¿no? Y por lo que se dice que él vive en vida, es básicamente el patrono, por así decirlo, para muchos exorcistas. Se popularizó su medalla por la inscripción que encontraron en su monumento, en su abadía, que es pues la famosa medalla de San Benito, la que se colocan amuletos, manillos, medallas, y se usa dentro de la oración. ¿Por qué? Porque la medalla en sí contiene como una oración de liberación, una oración muy básica, que cualquier persona pues se puede aprender así no domine el latín, o se la aprende en español igual. Y esa oración, si le tiene fe, pues que te ayuda a liberar, a limpiar, y lo más importante, la protección. Todos estos elementos, anillos, rosarios, camándulas, son válidos, pero si tenemos fe en que algo me va a proteger.
de que me va a hacer bien para mi alma, porque si yo no tengo fe, puede ser de oro la medalla, pero no me va a hacer nada, porque requerimos el elemento de la fe, que eso es sagrado para mí, que eso me protege, y es como un escudo espiritual, como un chaleco antibalas espiritual que lleva la protección a la persona. Y la medalla, también en los exorcismos hemos visto que atormenta al demonio. Al imponer la medalla, no solamente en la mano, la medalla o el rosario, el objeto o la persona exorcizada se atormenta. Me quema, quíteme eso, no lo soporto, no lo puedo ver. Una prueba que yo hacía era esa. Le colocaba a la persona la medallita a escondidas y miraba cómo reaccionaba su cuerpo al colocar la medalla en él. A algunos le fastidia, empiezan a pelear, como que ¿qué tengo ahí? Se rascan, les pica todo el cuerpo con solamente sentir la medalla en su cuerpo. Padre, ¿nos puede decir cómo inicia o qué dice al comienzo, ya que usted la conoce, la oración de San Benito? Sí, claro que sí. Entonces usted coge la medalla y si es original, ¿no? Si no es chiviada, usted empieza a leer como la simbología, ¿no? ¿Qué trae cada letrica? Y siempre arranca con cruz sacra, ¿sí? La cruz santa. Cruz sacra sit mi luz. La cruz santa sea mi luz. Y de ahí para allá, pues todo lo que desprende esta oración. Va de reto a Satanás, come tu propio veneno. Básicamente es como una oración que conjura al demonio a que lo que está haciendo vuelva a él, que salga de mí y se vaya a él. De eso se trata. Y con eso ustedes, cuando esos síntomas de los que hemos hablado hoy en una casa, logran expulsar ese mal espiritual, digámoslo así. Como que eso ayuda a atormentar eso más, para que eso no resista el poder de la oración. Y obviamente pues el Padre Nuestro, la Ave María, la Virgen María es otra cosa que atormenta mucho Al demonio. al demonio. El Magnífica, del Rosario, como que los atormenta aún una vez más la misma María que San Benito o incluso a veces la presencia de Jesucristo. Por lo que representa el simbolismo pues ya mariano dentro del catolicismo, obviamente, ¿no? O sea, de alguna manera al demonio le molesta más la Virgen María que otras, digamos, fes. Exactamente. ¿Por qué? La respuesta es muy básica. Jesucristo, pues es Jesucristo. Listo, el Hijo de Dios, con todos los superpoderes, lo venció en la cruz. Chévere. Pero María, ¿qué representa? Un ser humano. Humildad. Ese sí a Dios que lo cambió todo. Y Satanás, ¿qué representa? Lo opuesto, la soberbia, el orgullo. De él fastidio o el rechazo a María en los exorcismos y pues al demonio. Estamos llegando ya al final de este podcast, ha estado bastante interesante, dinámico. Padre Andrés, antes de seguir, ¿qué otra oración le puede contar a las personas que sirve para limpiar todas estas manifestaciones desde su punto de vista como sacerdote? Yo pienso que la mejor oración es la que sale del corazón, Esteban. Para mí, esa intuición que Dios nos da, o esa intuición no, esa guía del Espíritu Santo para poder orar por cada necesidad, por cada situación que está viviendo la persona, porque sí hay oraciones que ya previamente constituidas ayudan, fortalecen la fe, pero cuando yo empiezo a orar por la necesidad concreta de la persona, por lo que se está viviendo en la casa, por lo que está pasando, pues estamos yendo plenamente al punto de ataque. En este caso, si están afectando a la familia, si están haciendo algún trabajo para separar, para destruir, pues nosotros vamos totalmente con lo contrario, con la fe en Dios, a unir, a sellar ese hogar, a bendecir ese hogar. La maldición se rompe a través de la bendición. Entonces se hace la oración para expulsar, para echar fuera todo lo malo en el nombre de Jesucristo, pero también en el nombre de Jesucristo se lleva totalmente lo opuesto de lo que quiere hacer la maldad. Bendecir, unir, fortalecer el amor en la familia. Y también pues se le da luego la instrucción a la persona o a las personas implicadas de qué tienen que seguir haciendo, porque no es solamente el trabajo del sacerdote, del guía espiritual, del pastor que va a la vivienda y hace la liberación, porque de ahí en adelante viene el trabajo de las personas. ¿Para qué? Para seguir manteniendo esa fe, para seguir uniéndose a través de esa misma bendición y que eso perdure y no se vaya. Padre Julián Carreño, muchas gracias por estar con nosotros en Más Allá Podcast, interesantes. Ha sido un viaje increíble, un podcast asombroso. Gracias por acompañarnos. ¿Dónde pueden buscarlo usted? ¿Dónde pueden ubicarlo? ¿Dónde pueden las personas que nos ven tratar de contactarlo? Bueno, muchísimas gracias por la invitación, Esteban. Por acá siempre dispuestos a compartir todo este conocimiento, experiencias para crecer todos juntos. Nosotros estamos en Bucaramanga, en Santander.
Aquí atendemos en nuestra sede de atención citas presenciales. También hacemos citas virtuales para quien no puede venir. La línea WhatsApp de contacto es 322-216-5211 y en todas las redes sociales aparecemos como @reverendo Julián Carreño. Padre Julián Carreño, muchas gracias por acompañarnos, por contarnos sus experiencias y por estar acá en Más Allá Podcast. Mucho gusto. Gracias a usted. Padre Andrés Pinzón, ¿dónde pueden ubicarlo usted? Y si nos puede decir antes su conclusión sobre este tema tan interesante que son las manifestaciones que supuestamente tienen la brujería en las casas de las personas. Puedo terminar con una reflexión hacia el mismo tema, quiera, sí. algo que va a fortalecer a las personas. Y no lo voy a sacar de la Biblia, sino lo voy a sacar de una película. Hay una película de guerra que me gusta mucho que se llama Lágrimas del Sol. No sé si alguna vez la ha visto. Y al terminar la película, ya cuando están en los apartes, dicen una frase muy bonita. La única forma de que el mal gane es que los hombres buenos no hagan nada. La única forma de que nosotros permitamos de que el demonio, de que las maldiciones, de que la maldad invada nuestra vida, es que nosotros nos alejemos de Dios. Cuando nosotros nos apartamos de Dios, cuando sacamos al Señor de la ecuación, cuando nosotros dejamos de pelear, de luchar, le abrimos las puertas a las cosas malas a nuestra vida. Permitimos que lo que otras personas o otros seres nos quieran hacer, pues simplemente tenga efecto sobre nuestra vida. La mejor estrategia, la mejor arma, la mejor herramienta para defendernos es nuestra fe y no quedarnos quietos, siempre buscar hacer el bien para que ese bien también retorne a nuestras vidas. Padre Andrés Pinzón, muchas gracias por estar en Más Allá Podcast. ¿Dónde pueden contactarlos? Los mismos números, Esteban. En @reverendo, Julián Carreño. en TikTok, en todas partes. Sí, señor. Gracias, Padre, por estar aquí. Dios me lo bendiga, Esteban. Muchísimas gracias a usted. Y a ustedes, muchas gracias por habernos acompañado en este podcast especial en el que hablamos de estas manifestaciones que supuestamente aparecen cuando hay brujería. Yo no soy un creyente, yo nunca he visto ninguna de ellas, pero lo hago porque ustedes me pidieron un programa así y porque conozco los padres y quería escuchar sus testimonios. Yo quiero algún día que me pase eso, que me rasguñen ahí debajo de la cama y que de alguna manera aparezca un espíritu. Quiero verlo. Hasta el día de hoy sigo buscando. Y como han dicho desde hace mucho tiempo, yo quiero creer. No lo he visto, pero quiero creer. Y la fe, en parte, es lo que mueve al mundo. Algún día, espero enfrentarme a una manifestación espiritual. Algún día, espero comprobar que todo esto existe. Por ahora solo les digo que les vaya bien, que nunca les pase nada malo. Que siempre les vaya bien, que consigan todo lo que ustedes quieran en la vida, si es bueno. A ustedes estén donde estén, yo aquí, Esteban Cruz, les quiero decir que los quiero mucho.